Una perspectiva cristiana. En el video de hoy, quiero abordar una de las preguntas más frecuentes entre los cristianos. ¿Beber alcohol es pecado? ¿Y si bebo de manera moderada, estoy desagrando a Dios? Sé que este es un tema que causa mucha confusión y preocupación, por lo que a lo largo de este video quiero guiarte a través de los pasajes clave tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, para que puedas tener una comprensión más clara y equilibrada sobre lo que la Biblia enseña acerca del consumo de alcohol. Al final, estarás en una mejor posición para tomar decisiones sabias en tu vida cristiana. Si estás buscando respuestas basadas en la palabra de Dios, este video es para ti. Además, si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a hacerlo. Solo tienes que hacer clic en el botón de suscribirse aquí abajo y no olvides activar la campanita para recibir las notificaciones de mis próximos videos. También, si te gusta el contenido y te parece útil, no olvides darle like a este video. Eso me ayuda a seguir creando más contenido que te sea de bendición. Empecemos y vamos a profundizar en lo que la Biblia realmente dice sobre este tema tan importante. La Biblia y el consumo de alcohol. En Efesios 5:18, el apóstol Pablo ofrece una advertencia clara y directa: no se embriaguen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Este versículo no prohíbe el consumo de alcohol en sí, sino que nos alerta sobre los peligros de la embriaguez. La diferencia es crucial. La embriaguez no solo afecta nuestro comportamiento físico y emocional, sino que también puede alejarnos de una vida recta y de la comunión con Dios. Pablo nos explica que el vino, cuando se consume en exceso, lleva a la persona a un estado de desenfreno. El término desenfreno se refiere a la pérdida del control, lo cual puede conducir a decisiones impulsivas, conductas erráticas e incluso a situaciones de pecado. Este desenfreno puede afectar nuestra moralidad, nuestras relaciones y, sobre todo, nuestra capacidad para vivir según los principios de Dios. Sin embargo, la Biblia no enseña que el consumo moderado de alcohol sea un pecado. En varias partes de las Escrituras se mencionan el vino y otras bebidas alcohólicas, pero siempre se hace una distinción entre el uso responsable y el abuso. En este sentido, la advertencia no es contra el alcohol en sí mismo, sino contra el exceso que puede llevar a la embriaguez y sus consecuencias negativas. En lugar de caer en el abuso, el apóstol Pablo nos invita a ser llenos del Espíritu Santo. Aquí se encuentra el contraste. Mientras que el vino puede llevarnos a perder el control y a vivir de manera desenfrenada, el Espíritu Santo nos llena de sabiduría, autocontrol y dirección divina. Ser llenos del Espíritu nos capacita para vivir una vida justa y equilibrada, manteniendo nuestra mente y corazón enfocados en Dios, evitando los peligros de la embriaguez y el pecado. Es importante también considerar el contexto cultural y social de la época en la que Pablo escribió esta carta. En el mundo antiguo, el vino no solo era una bebida común, sino que también tenía propiedades medicinales y se utilizaba de manera rutinaria en la vida diaria. Sin embargo, la Biblia nos enseña que incluso las cosas que no son intrínsecamente malas pueden convertirse en problemáticas si no se manejan con sabiduría y moderación. La clave, entonces, está en el autocontrol. La libertad cristiana no es una licencia para hacer todo lo que queramos, sino una llamada a vivir con responsabilidad y conciencia. Podemos disfrutar de las bendiciones que Dios nos da, incluyendo una copa de vino en una ocasión especial, pero siempre con prudencia, asegurándonos de que no se convierta en una puerta a la indulgencia, el pecado o la pérdida de control. El peligro de la embriaguez. A lo largo de las Escrituras, la embriaguez es presentada no solo como un comportamiento negativo, sino como un peligro real para la vida espiritual y emocional del creyente. Si bien la Biblia no prohíbe explícitamente el consumo de alcohol en moderación, ofrece advertencias severas acerca de los efectos destructivos de la embriaguez. La embriaguez, el estado en el que una persona pierde el control debido al abuso de sustancias como el alcohol, puede llevarla a actuar de maneras que normalmente no haría, alterando su juicio, su testimonio ante otros y, lo que es más grave, su relación con Dios. Uno de los versículos más claros sobre este tema se encuentra en Proverbios 21, que dice: el vino es burlón, y la bebida fermentada es alborotadora, quien se deja llevar por ella no es sabio. Este pasaje no dice que beber vino sea un pecado en sí mismo, sino que alerta sobre los peligros inherentes al consumo excesivo. El vino, cuando se consume en exceso, se convierte en algo que puede hacer que una persona pierda su juicio y actúe de forma imprudente.
La frase burlón nos muestra cómo el vino puede hacer que una persona se vuelva insensata, llevándola a hacer cosas que, bajo circunstancias normales, no haría. Además, el término alborotadora hace referencia a la alteración que el alcohol produce en la mente y el comportamiento, lo que a menudo conduce a situaciones conflictivas, vergonzosas o incluso peligrosas. Este versículo nos enseña una lección clave: no debemos dejar que el alcohol nos domine. La sabiduría bíblica nos llama a mantenernos alertas y sobrios, reconociendo que el abuso del alcohol puede afectar nuestra capacidad de tomar decisiones sensatas y sabias. Otro versículo importante se encuentra en Proverbios 21:17, que dice: «Quien ama los placeres quedará en la pobreza, quien ama el vino y el aceite nunca será rico». Este pasaje no solo aborda la cuestión de la embriaguez, sino que amplía la advertencia a todos aquellos que buscan el placer excesivo en las cosas materiales de este mundo. El vino, junto con otros placeres terrenales, puede llevarnos a la insatisfacción, finalmente, a la ruina espiritual y material. Aquellos que se entregan a la búsqueda constante de placeres temporales pueden acabar empobrecidos, no solo en el sentido material, sino también en el plano espiritual. Esta advertencia es especialmente relevante hoy, en una cultura que valora el consumo y la gratificación instantánea, recordándonos que la búsqueda de placer sin control puede dejarnos vacíos y sin propósito. Finalmente, Proverbios 23, 20-21 nos ofrece una advertencia aún más directa sobre los peligros de la embriaguez. No te juntes con los que se emborrachan de vino, ni con los que se hartan de carne, porque los borrachos y los glotones empobrecen, y la pereza los vestirá de harapos. En este pasaje, la embriaguez no es vista como una acción aislada, sino como parte de un patrón de comportamiento destructivo que también incluye la glotonería y la pereza. Este versículo nos muestra cómo el abuso de cualquier tipo de placer, ya sea la bebida o la comida, puede conducir a la pobreza, tanto material como espiritual. La advertencia sobre la pereza sugiere que estos excesos pueden llevar a una vida sin propósito, de inactividad y, en última instancia, a la miseria. En resumen, la Biblia nos ofrece una serie de advertencias sobre los peligros de la embriaguez y la indulgencia en los placeres terrenales. No se trata solo de evitar el pecado en sí, sino de protegernos de las consecuencias destructivas de no vivir con sabiduría y autocontrol. La embriaguez no solo pone en riesgo nuestra salud física, sino que también puede dañar nuestras relaciones, nuestro testimonio como creyentes y nuestra relación con Dios. Por lo tanto, debemos ser cautelosos y mantenernos alerta para no caer en el engaño de que el abuso del alcohol y los placeres temporales no tienen consecuencias. La sabiduría de la Escritura nos llama a vivir de manera sobria, moderada y enfocada en las cosas eternas. Él vino como símbolo de alegría. La Biblia, aunque nos advierte sobre los peligros de la embriaguez y la dependencia del alcohol, también presenta al vino como un símbolo de alegría, gratitud y bendición divina, especialmente cuando se consume con moderación y en el contexto adecuado. En las Escrituras, el vino no se ve exclusivamente de manera negativa, sino que se asocia con momentos de celebración, gozo y agradecimiento por las bendiciones de Dios. Este simbolismo positivo del vino es importante para comprender su papel en la vida del creyente. En Eclesiastés 9:7, encontramos una declaración que revela el propósito del vino en la vida del ser humano. Ve y come tu pan con alegría, y bebe tu vino con un corazón contento, porque Dios ya se ha agradado de tus obras. Este versículo nos invita a disfrutar de los placeres simples de la vida, como la comida y el vino, con un corazón agradecido, sabiendo que nuestras buenas obras son agradables a Dios. El vino aquí se presenta no solo como una bebida, sino como un símbolo de la recompensa de Dios por nuestras acciones. Cuando somos obedientes a Él y vivimos conforme a su voluntad, podemos experimentar alegría y gozo en los momentos cotidianos. Este pasaje también destaca la importancia de la actitud con la que disfrutamos de las bendiciones que Dios nos da. El vino, en este contexto, se convierte en una expresión de gratitud y satisfacción por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Eclesiastés 10:19 también refleja la asociación positiva del vino con la alegría y la celebración. El banquete se hace para la diversión, y el vino alegra la vida, pero todo esto se paga con dinero. En este pasaje, el vino es reconocido como un elemento que puede traer alegría y diversión en las celebraciones, especialmente en los banquetes. Los banquetes en la antigua Israel eran momentos de comunión, disfrute y gratitud por las bendiciones recibidas. El vino, en este contexto, no es simplemente una bebida alcohólica,
sino un símbolo de la abundancia y la bondad de Dios. Al igual que el pan y la comida, el vino es parte de los regalos de la vida que debemos disfrutar con agradecimiento, siempre dentro de los límites de la moderación. Es importante destacar que en la cultura bíblica, el vino también representaba una señal de prosperidad y favor divino. En varios pasajes del Antiguo Testamento, como Salmo 104, 14-15, el vino se presenta como una bendición que alegra el corazón del hombre. Tú haces brotar la hierba para el ganado, y las plantas para el servicio del hombre, para que saque de la tierra el pan, el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro, y el pan que sostiene el corazón del hombre. Aquí, el vino es presentado como un regalo divino que alegra el corazón, en la misma categoría que el aceite y el pan, elementos esenciales para la vida. El vino, cuando se disfruta en el contexto adecuado, en moderación, con gratitud y sin abuso, es una bendición que refleja la generosidad de Dios y su deseo de que disfrutemos de la vida. Sin embargo, la Escritura también nos recuerda que debemos tener cuidado de no permitir que esta bendición se convierta en una maldición, como ocurre cuando el vino se consume en exceso y nos lleva a la embriaguez. Es importante resaltar que el vino, como símbolo de alegría, no es solo una cuestión de indulgencia física, sino también un reflejo de la abundancia espiritual que Dios desea para sus hijos. La alegría que el vino representa en las Escrituras es la alegría que proviene de vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, disfrutando de sus bendiciones mientras mantenemos una actitud de humildad, gratitud y sabiduría. El vino en la Biblia es un símbolo complejo. Es tanto una bendición que representa alegría y gratitud como un recordatorio de los límites que debemos poner para no caer en el pecado de la embriaguez. La clave está en el equilibrio, la moderación y la gratitud con la que disfrutamos de los regalos de Dios. Como con cualquier bendición, debemos tener cuidado de no dejar que nos controle o nos lleve a situaciones que comprometan nuestra relación con Dios y con los demás. Disfrutar del vino, cuando es apropiado, puede ser una expresión de agradecimiento por la vida, pero siempre con sabiduría y conciencia de sus posibles peligros. Jesús y el vino. El tema del consumo de vino y su relación con la vida cristiana cobra una importancia especial cuando analizamos lo que hizo Jesús. Es crucial comprender que, aunque la Biblia ofrece advertencias claras sobre los peligros de la embriaguez y nos llama a vivir con moderación y sabiduría, Jesús mismo bebió vino, lo que refleja una visión diferente al prohibir su consumo. De hecho, Jesús utilizó el vino en varios momentos de su vida, lo que nos da una visión más completa sobre este tema. Uno de los pasajes más significativos sobre el vino en la vida de Jesús se encuentra en la Última Cena, descrita en Mateo 26, 27-29. Luego, tomando el cáliz, dio gracias, y lo ofreció a ellos, diciendo, «Bebed del todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Os digo que desde ahora no beberé de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre». En este momento, Jesús comparte un cáliz con sus discípulos, un acto simbólico en el que él usa el vino como representación de su sangre, que sería derramada en la cruz para la redención de la humanidad. Es importante destacar que el vino que Jesús compartió no fue un simple símbolo, sino que realmente era vino en el sentido físico, ya que, de acuerdo con las costumbres de la época, el vino se utilizaba durante las festividades y ceremonias importantes, como la Pascua. El hecho de que Jesús haya bebido vino en este contexto muestra que no hay una prohibición directa contra el consumo de vino en las Escrituras. En este caso, el vino no solo tiene un valor ceremonial, sino que también tiene un propósito profundo y teológico al ser utilizado como representación de su sacrificio. A menudo, algunas personas sostienen que el vino en tiempos de Jesús era muy diferente del vino que consumimos hoy en día, argumentando que tenía menos contenido alcohólico y que, en muchos casos, se diluía con agua para evitar el exceso de alcohol. Si bien esto es cierto, también es relevante recordar que el vino de la época de Jesús, aunque menos alcohólico que el actual, todavía tenía un nivel suficiente para ser considerado una bebida alcohólica. Este punto resalta que el consumo moderado de vino no fue un problema para Jesús, siempre y cuando no condujera a la embriaguez. En Juan 2, 1-10, también vemos que Jesús participó en un banquete de bodas en Caná de Galilea, donde realizó su primer milagro, convirtiendo agua en vino. Este milagro no solo fue una muestra de su poder divino, sino también una confirmación de que el vino, cuando se usa apropiadamente, puede ser parte de una celebración que honra a Dios. En este caso, Jesús no solo aprobó el consumo de vino, sino que incluso proveyó vino de calidad para la fiesta,
lo que refleja un enfoque equilibrado respecto a las bendiciones de la vida, incluida la alegría que puede acompañar al vino. El hecho de que Jesús bebiera vino en estas circunstancias nos ayuda a comprender que no hay condena en la Biblia sobre el consumo moderado de vino. La clave, como siempre, está en el contexto y la actitud con la que se consume. Jesús mismo, al beber vino en la última cena, nos da una clara indicación de que el vino puede ser parte de las celebraciones y momentos significativos de la vida cristiana. Sin embargo, como lo subraya Jesús en sus enseñanzas, lo que importa es la actitud del corazón, la moderación y la sabiduría al hacer uso de todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Es importante mencionar que Jesús también advirtió contra el abuso del vino y el peligro de la embriaguez. Aunque él mismo bebió vino, no debemos perder de vista su enseñanza sobre vivir con prudencia y cuidado. La Biblia nos llama a ser sobrios, a no dejar que ninguna bebida o placer terrenal nos controle. Así como el vino puede ser una bendición si se usa correctamente, también puede ser un peligro si se convierte en un medio para la embriaguez, el desenfreno o el descontrol. En resumen, Jesús no solo bebió vino, sino que lo utilizó como un símbolo poderoso en la institución de la Cena del Señor, lo que nos recuerda que el vino no es intrínsecamente malo, sino que su uso debe ser sabio, moderado y en el contexto adecuado. En todo momento, el mensaje de Jesús es claro: debemos vivir una vida de moderación, discernimiento y amor al prójimo, sin permitir que nada, ni siquiera una bebida, nos controle o nos lleve al pecado. ¿Es prohibido beber alcohol hoy en día? Aunque la Biblia no prohíbe explícitamente el consumo de alcohol, hay principios claros que los cristianos debemos seguir al respecto. Por ejemplo, moderación y autocontrol. En 1 Corintios 6:12, el apóstol Pablo dice: «Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no dejaré que nada me domine». La libertad que tenemos como cristianos debe ser guiada por el autocontrol y la moderación. Si sabes que una copa de vino te lleva a perder el control o a caer en tentación, es mejor abstenerse completamente. No ser un obstáculo para los demás. En 1 Corintios 8:9 se nos recuerda que nuestro comportamiento puede influir en otros, especialmente en aquellos que son más débiles en la fe. Pero tengan cuidado de que su libertad no sea una piedra de tropiezo para los débiles. Si un hermano o hermana en la fe ve que bebes y se siente tentado a beber más de lo que debería, es mejor que te abstengas para no hacerles tropezar. Testimonio público. En muchas culturas, especialmente en comunidades más conservadoras, el beber alcohol puede enviar el mensaje incorrecto a los demás. El apóstol Pablo en Romanos 14:21 dice: «Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite». Como cristianos, debemos ser conscientes de cómo nuestras acciones pueden afectar el testimonio de nuestra fe. Como cristianos, nuestra libertad no se trata de hacer lo que queramos, sino de vivir dentro de los límites establecidos por Dios, actuando con sabiduría, moderación y amor al prójimo. Si sabemos que el alcohol puede tener un impacto negativo en nuestra vida espiritual o puede hacer tropezar a otros, es mejor abstenerse. Recuerda que lo más importante es no ser esclavizados por nada y siempre buscar ser llenos del Espíritu Santo en lugar de cualquier sustancia. Espero que este mensaje te haya ayudado a entender con más claridad lo que la Biblia enseña sobre el consumo de alcohol. Si te ha sido útil, te animo a compartir este video y suscribirte a mi canal para más contenido relacionado con la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo.